Ahora vamos a revisar los trastornos paroxísticos no epilépticos más frecuentes en recién nacidos y en lactantes. Este es un tema de consulta muy frecuente y es importante conocerlo porque los trastornos paroxísticos son el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. Si algo podemos decir de la observación de estos fenómenos es que 9 de cada 10 veces uno de estos movimientos anormales no es una convulsión. Siempre tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico según el grupo etario. Es decir, tenemos que sospechar, por ejemplo, espasmos del sollozo en niños menores de 1 año, mientras que trastornos como los tics los podemos ver muy fuera del grupo de edad que vamos a ver ahora. Esto es más de niños escolares, preescolares y adolescentes. La idea siempre es tener una caracterización lo mejor posible de los episodios, y eso en realidad lo conseguimos ahora con mucha facilidad porque los familiares de los bebés nos proporcionan videos caseros con los que podemos corroborar la historia. Pero si no tuviéramos a la persona con un video, pues podemos pedirle que nos relate de la manera más precisa posible los eventos. Recordemos que siempre para cualquier tipo de crisis epiléptica hay un trastorno paroxístico que se le parece. Entonces, siempre que hagamos el diagnóstico de una convulsión, tenemos que hacernos la pregunta de que si no estaremos confundiendo este evento con un trastorno paroxístico no epiléptico. Un punto muy interesante con los trastornos paroxísticos es que generalmente hay factores que desencadenan los eventos y también factores que los atenúan o los hacen cesar. Y esto diferencia tremendamente a los eventos paroxísticos de las convulsiones, que son más impredecibles. Otro punto interesante es que muchas veces el paciente tiene una historia familiar importante de eventos paroxísticos, pero esta historia puede estar escondida o puede ser desconocida por los padres hasta que su bebé presenta un evento sospechoso. Entonces clasificamos los trastornos paroxísticos no epilépticos según las edades y vamos a referirnos en esta charla solo a los que corresponden a los recién nacidos y lactantes, es decir, pacientes menores de 2 años. Y podemos clasificarlos también en dos grandes grupos, aquellos que se presentan cuando el bebé está despierto y aquellos que ocurren cuando está durmiendo. Hay una clasificación adicional que puede repartir a estos eventos en dos grupos. El primero, donde hay movimientos anormales, que pueden ver ustedes en la parte superior del cuadro, y en la parte inferior aquellos que son secundarios a hipoxia, donde se encuentra el espasmo y el apnea, el espasmo del sollozo y el apnea como los eventos más comunes. Entre los movimientos anormales tenemos una lista de trastornos que vamos a ver con un poquito más de detalle en los siguientes minutos. Quizás el trastorno paroxístico no epiléptico más frecuente en recién nacidos y el que debemos conocer todos aquellos que atendemos a los bebés es el tremor. Es el trastorno que presentan hasta un 44% de recién nacidos y es un movimiento, como ven en el video, de muy alta frecuencia y de baja amplitud. Vemos que el movimiento es muy rápido y no tiene un gran rango. Este trastorno es muy frecuente en pacientes normales, pero también lo podemos ver en bebés asfixiados, sépticos o como manifestación clínica de la hipoglicemia, la hipocalcemia o incluso de la hemorragia intracraneal. De hecho, es uno de los síntomas principales en el paciente que tiene un síndrome de abstinencia a las drogas maternas. El tremor no se trata, lo que sí tenemos que tratar, si es que existe, es la causa de fondo. Veamos nuevamente el video para ver el movimiento. Muy rápido, una alta frecuencia, pero muy restringido alrededor de un eje. La mayoría de pacientes con tremor que no tienen una causa, es decir, tremores primarios, van a resolver sus síntomas entre los 7 y los 9 meses sin mayor novedad. El tremor puede estar presente en todos los grupos musculares, pero por ejemplo este de mentón es muy frecuente. Incluso en niños más grandes se evidencia cuando lloran. Y aquí tenemos un bebé que tiene tremor en el contexto de hipocalcemia. Y este tremor puede ser provocado, como vemos en el video, y provoca un movimiento casi de vibración de los miembros superiores, que tiende a cesar por sí solo, pero que también volvemos a provocar extendiendo la extremidad. Si queremos diferenciar el tremor de las crisis epilépticas, este cuadro nos puede ayudar. En el tremor, las anormalidades de la mirada o de los movimientos de los ojos están ausentes completamente.
Y más bien la mirada fija, la desviación tónica, puede ser una característica muy distintiva de las crisis epilépticas. Algo que más bien puede ayudarnos a distinguir un tremor de una crisis es que lo podemos provocar, puesto que hay una gran sensibilidad a los estímulos. Y otra cosa más que es importante en el tremor es que también podemos cesarlo. Y esto podemos provocarlo doblando o flexionando la extremidad afectada. Esa flexión pasiva detendrá el movimiento en el tremor, mientras que en las crisis epilépticas no vamos a conseguir ese cese. Y el otro aspecto que también podemos mencionar es que las crisis epilépticas pueden ser de tipo autonómico, es decir, los pacientes pueden presentar cambios en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la presión arterial, en la saturación de oxígeno, simultáneamente con las crisis, mientras que en el tremor no vemos ese cambio. Y quizás algo que para nosotros es bastante más útil es recordar el tipo de movimiento, ¿no? En el tremor lo que hay es un temblor, casi como una vibración, mientras que en la crisis epiléptica el movimiento es más bien una sacudida clónica, donde la fase inicial de flexión es mucho más, es un poquito más larga que la fase de relajación. Veamos acá el video de un bebé asfixiado con un tipo de tremor grueso. Esto sigue siendo tremor, pero son movimientos muy bruscos, pero sin embargo cesan con la sujeción de la extremidad. Este es un bebé con asfixia severa, letárgico, que presenta un continuo tremor secundario a la asfixia. Y sin embargo aquí, en el video que vemos a la derecha, vemos un bebé con crisis. Estos movimientos son bastante más intensos, como sacudidas, con una periodicidad más definida. Y cuando intentamos sostener la extremidad y flexionar, pues no hay ningún efecto de esta maniobra. Y decíamos también que los tremores son muy frecuentes en los síndromes de abstinencia. En este caso, se trató de un bebé con exposición a... La mamá tenía depresión y había recibido inhibidores de recaptación de serotonina, paroxetina. Y nos consultaron por irritabilidad y sobre todo tremor grueso abundante. Veamos ahora un segundo trastorno paroxístico no epiléptico frecuente en el recién nacido. Si nos fijamos en el bebé que estamos viendo en el video, es un bebé que está dormido y que tiene movimientos de las extremidades, unas sacudidas muy rápidas, poco erráticas, no tienen un orden ni una periodicidad evidente. Por momentos son en los brazos, después se pueden agregar en los miembros inferiores. Y siempre las presenta el bebé cuando duerme, nunca las presenta cuando está despierto. Se trata de un bebé completamente normal, neurológicamente sano, en el que estos movimientos son característicos solamente en el sueño y después tenemos un bebé completamente normal con una lactancia y un examen neurológico normal. Es posible que alguno de sus papás tenga también movimientos durante el sueño. Estos movimientos, que se llaman mioclonías, suelen ser muy frecuentes en el primer año de vida y después pueden ir disminuyendo, aunque a veces algunos adultos podemos tener mioclonías del sueño también. El tratamiento es solamente observación, no requiere ningún tipo de estudio y ningún tipo de intervención, solamente una información adecuada a la familia. Quizás sea importante recordar que la mioclonía como movimiento existe en el recién nacido a partir de múltiples patologías, múltiples etiologías. En el caso del mioclono benigno que vimos hace un momento, pues es una etiología completamente benigna. Pero en el caso del bebé que vamos a ver ahora en el video, es sin embargo el mismo movimiento, pero en este caso es bastante más frecuente, bastante más errático. Y lo que podemos encontrar aquí es que en este caso se tuvo que realizar un electroencefalograma porque este niño previamente estaba completamente sano, pero requirió ingresar a sala de operaciones para una cirugía. En esta operación se empleó midazolam como sedante y analgésico. Y lo que estamos viendo ahora es un estatus mioclónico secundario al uso de midazolam. Vamos a ver ahora un tercer trastorno paroxístico y para esto vamos a ver el video con el audio para percatarnos de lo que está pasando con este bebé. ¿Eso es lo que hace? Lo voy a levantar.
pasó, ya pasó. Oh. Lo que hemos visto es un evento de hiperexplexia o enfermedad de sobresalto. En estos casos, los bebés tienen respuestas muy exageradas, muy intensas, en respuesta a estímulos acústicos o táctiles. En el caso del bebé, la madre lo trajo porque él tenía estas reacciones de estirar los brazos hacia adelante, brazos y piernas, una postura tónica, cada vez que lo quería bañar, cuando tenía contacto con agua tibia. Entonces, le costaba mucho que el bebé fuera bañado. Y además el bebé parecía molestarse muchísimo, como han visto, con un llanto muy intenso cuando aparecían los episodios. El problema con la hiperexplexia es que este trastorno es muy fácil de confundir con crisis tónicas. Pero recordemos que en las crisis tónicas los bebés generalmente tienen una alteración de la conciencia, mientras que en la hiperexplexia, cuando hay compromiso de las 4 extremidades, este bebé está despierto y llorando, muy incómodo, muy molesto por lo que está ocurriendo. Con la hiperexplexia puede haber el problema de que puede haber apnea también, y esto puede hacer que los episodios sean relativamente peligrosos. Se conoce un poco más sobre la etiología de la hiperexplexia, que esto se ocasiona por una mutación en el gen del receptor de glicina. La glicina es un neurotransmisor excitador del cerebro. La herencia puede ser dominante y recesiva. Y también el curso de este trastorno, así como muchos de los trastornos que se caracterizan por hiperexcitabilidad neonatal, van a mejorar al final del primer año de vida, pero también puede permanecer en la vida adulta. Como este es un trastorno tan intenso, tan llamativo y tan perturbador para el niño, se prefiere tratarlo. Nariz. Aquí vemos a un bebé que se le da un pequeño golpecito en la nariz, un estímulo táctil brusco, y vemos cómo reacciona de la misma manera que el bebé anterior, con hiperextensión de los brazos y de las piernas y llanto. Entonces no vamos a dudar en tratar. Generalmente estos bebés responden muy bien a medicación anticonvulsivante como clonazepam, levetiracetam e incluso ácido valproico. Otro trastorno paroxístico muy frecuente son las estereotipias o manerismos. Esto ya viene un poco alejado de la edad neonatal, aparece en los lactantes y generalmente alrededor de entre los 6 meses y los 12 meses. Tenemos una serie de movimientos que no tienen ningún tipo de intención, no tienen una coordinación, y aparecen pues de una manera repetitiva, muy rítmica, que en cada episodio parece ser exactamente igual. Entonces son bebés que pueden tener movimientos de la cabeza, de los pies, el balanceo, parpadeo, etc. Como en este caso, vamos a ver ahora este bebé cómo mueve brazos y piernas en forma muy abundante, estando muy contento, presenta estos movimientos como de rotación de brazos y piernas. Eso es algo muy frecuente en los lactantes, como también es frecuente este movimiento de balanceo. Algunos papás se preocupan porque han escuchado o han leído que este movimiento se presenta en los pacientes con autismo. Y es cierto que muchas de las estereotipias son más frecuentes en los pacientes que tienen retraso en el desarrollo o disfunciones sensoriales, pero en este caso es un niño completamente normal de 7 meses que cuando lo interesamos en alguna otra cosa, en este caso, por ejemplo, en el sello, pues él se interesa en esto y se olvida del movimiento que estaba haciendo. Hemos tomado de YouTube estos 2 videos donde vemos algunos otros manerismos de los bebés, en este caso nuevamente este de las manos y de la cabeza. Y en el caso de este paciente, cuando se emociona un poco, tiende a quedarse con la boca abierta. Vamos a ver si podemos ver el video aquí. Ambos son manerismos de niños completamente normales. Esta otra pequeña, por la forma de la cabeza y el antecedente de prematuridad, sí requirió un estudio, lo que hacía era girar la cabeza a un lado. Y en el caso de ella, pues, se encontró una displasia del cuerpo calloso, pero el desarrollo era completamente normal. Entonces solamente quedó en observación y el movimiento le persistió en los 2 primeros años de vida. La autoestimulación es otro de los trastornos paroxísticos que solemos encontrar en algunos pacientes pediátricos
Incluso en las niñas se describe desde los primeros 3 a 4 meses. Tienden a tener estos movimientos rítmicos de las caderas y a incomodarse cuando interrumpimos el movimiento. Y se puede ver, por supuesto, en niñas más grandes también. Y también se puede ver en varoncitos. Aquí hay otro tipo de movimiento de estereotipia frecuente también, que son los estremecimientos. Vamos a ver aquí en el caso de este bebé, que tiene como escalofríos mientras está tomando la leche y quedándose dormido. Ese video fue tomado de YouTube. Y aquí hay otro más que es muy parecido en la situación en la que el bebé está tomando el biberón y empieza a tener también nuevamente estos movimientos como simulan escalofríos. Y en el caso de este bebé son tan intensos que parecen molestarlo y despertarlo incluso. Se acompañan también de movimientos de la cabeza. Estos estremecimientos o ataques de estremecimiento son también completamente normales en bebés entre los 9 y los 12 meses. Y así como aparecen, tienden a cesar sin mayor problema. Sí, hay algo importante que resaltar respecto a los movimientos anormales, es que cuando un trastorno paroxístico involucra el movimiento ocular, pues es necesario mejor referir a los bebés a, a otro tipo de especialistas. Veamos en el caso de este niño que tiene alrededor de 10 meses, cómo puede mirar de forma paroxística hacia arriba. De primera intención, no vamos a decir que es una cuestión benigna, probablemente empecemos un estudio para ver si se trata de crisis, si tiene alguna malformación cerebral, si es que hay algún tipo de neoplasia o tumoración que pueda explicar este tipo de mirada vertical paroxística. Y una vez que evidenciamos que todo es completamente normal, que el examen es normal y que todo está bajo control, la resonancia es normal, podemos hacer el diagnóstico de un trastorno paroxístico no epiléptico. Los pediatras tenemos un poco más de familiaridad con este otro trastorno, que es el oxoclono. Es como un baile de los ojos y que ocasionalmente se acompaña de mioclonía, que la hemos visto al principio de la exposición. Este síndrome de oxoclono-mioclono generalmente refleja la existencia de algunas neoplasias, como el neuroblastoma, y también se puede acompañar de otros problemas neurológicos. Por tanto, es necesario referir rápidamente a estos bebés al especialista. Este es otro video tomado de YouTube, donde se ve la secuencia de espasmo del sollozo. Vamos a ver el video y ojalá podamos escuchar el audio también. What do you know? Beautiful. Vamos a quitar el audio y vamos a volver a ver el video desde el principio para analizar la secuencia de los eventos. Aquí el bebé está teniendo una crisis de llanto. Generalmente es una crisis de llanto muy intensa. Esto que nosotros le llamamos privarse con el llanto. Entonces vemos que llora intensamente y el color de la cara empieza a cambiar, ¿no? Ya no es un color rosado, ya tiende a tener un color con tendencia a la cianosis. Y de repente la conciencia empieza a alterarse y el bebé ya no está alerta, puede desviar la mirada, puede quedarse dormido. La cianosis es más notoria y el llanto pues ya no se escucha. Por breves segundos el bebé puede perder la conciencia, como podemos ver aquí. Incluso cierra los ojos. Aquí podríamos ver incluso alguna postura tónica o algún movimiento clónico que nos haga pensar que el niño está teniendo una crisis. Pero este bebé cuando
deja de llorar, empieza a respirar de nuevo. Y como vemos, el rostro empieza a cambiar de color cuando empieza a respirar nuevamente. Y la conciencia se recupera también en forma rápida, de manera que el bebé se acuerda qué es lo que ha estado haciendo previamente y probablemente vuelva a ponerse a llorar. Y de hecho es lo que pasa. Entonces el espasmo del sollozo representa un episodio de pérdida breve de conciencia asociada a cianosis. Y siempre está precedido de llanto. Entonces es muy importante tomar la historia y recordar este antecedente. Decíamos que generalmente el llanto es llanto muy intenso y tiene este bebé una falta de control de la respiración mientras llora. Por tanto, aparece la hipoxia. Y esta hipoxia va a hacer que el bebé no solo deje de llorar, sino que también pierda brevemente la conciencia y puede tener posturas tónicas o crisis clónicas, como lo mencionamos hace un momento. Típicamente los pacientes aparecen con espasmos del sollozo después de los 6 meses. Cuando este aparece antes, pues tenemos que evaluar algunos puntos interesantes, como por ejemplo la presencia de anemia. De hecho, el espasmo del sollozo parece ser más frecuente en el prematuro, donde la anemia es más prevalente. Y también tendríamos que evaluar la posibilidad de una cardiopatía que no haya sido reconocida previamente. Vamos a ver ahora también de YouTube un video con audio de un niño que tiene episodios de irritabilidad después de comer. Oh, brother. It's okay. It's okay. Can you pounce him a little, maybe? Veamos la postura que adopta, que es con una hiperextensión del tronco y del cuello hacia atrás. Si esto aparece después de las comidas, pues lo más probable es que lo que estemos presenciando es el síndrome de Santífero, el reflujo gastroesofágico sintomático. En niños que pueden ser lactantes entre el año y los 2 años, generalmente asociados a reflujo gastroesofágico, pero también ocasionalmente se puede encontrar hernia hiatal. La postura que hemos visto, que es una hiperextensión, se llama postura en opistótonos y además puede haber torsión del cuello. Quizás lo más importante para diagnosticar el síndrome de Sandifer es que los síntomas van a aparecer pocos minutos después de la ingesta de los alimentos. Y esta relación temporal es clave para poder llegar al diagnóstico correcto. Estos niños pueden llegar a neurología por ser muy irritables, por estar muy intranquilos, por ser inconsolables. Y este trastorno pues requiere del manejo correspondiente por la especialidad de gastroenterología, pero puede manifestarse con síntomas neurológicos de debut. Y vamos a ver ahora también un video de un bebé muy pequeñito con fiebre. ¿Por qué lo vemos? Porque a veces los escalofríos por la fiebre pueden confundirnos cuando son muy intensos y simular crisis. Entonces, cuando tengamos un bebé pequeño con muy alta temperatura y movimientos anormales, donde sospechemos que podemos no estar viendo crisis febriles, no son frecuentes en esta edad, pues mejor bajar la temperatura y observar con cuidado para evitar emplear medicación innecesaria. Este bebé vino con 2 meses a la emergencia y con 40 de temperatura rectal. Vamos a ver los movimientos intensos que presentaba. Sin embargo, está despierto. Son sacudidas muy intensas que cuando se bajó la temperatura a 38 grados, pues todavía estaban presentes, pero con una intensidad menor. Aquí le están aplicando paños, ya se lo ha bañado 2 veces, ha recibido paracetamol endovenoso y sin embargo la temperatura sigue elevada. La causa de fondo en este paciente fue una infección del tracto gastrointestinal. Se descartó meningitis y otro tipo de afectaciones. Acá incluso podemos ver al bebé despierto, fijándose en la cámara que está filmando su expresión. Es decir, no está encefalopático y no está en un estatus epiléptico. Entonces, los movimientos intensos por la fiebre pueden producir también estas sacudidas, estos escalofríos, que a veces podemos confundir con convulsiones. Terminamos esta presentación comentando que los eventos paroxísticos en la infancia son muy frecuentes y que cuando veamos movimientos anormales, lo más probable es que estemos viendo este tipo de trastornos y no convulsiones. 9 de cada 10 veces los eventos no son crisis epilépticas. Recordemos los que hemos visto en el grupo de etario del recién nacido y lactante cuando vayamos a considerar nuestros diagnósticos diferenciales. De ser posible, tratemos de caracterizar los episodios
lo más precisamente posible. Y para esto, pues mucho mejor si contamos con un video. Recordemos el diagnóstico diferencial cada vez que diagnostiquemos crisis epilépticas o convulsiones, puesto que siempre hay un evento paroxístico que se puede parecer y que es preciso descartar. Recordemos también que para sospechar eventos paroxísticos, una de las claves puede ser que encontramos factores que desencadenan, atenúan o hacen que estos eventos cesen. Es muy importante identificarlos para tener la certeza de que no estamos frente a las crisis, que son mucho menos predecibles. Y otro punto importante es que generalmente hay historia familiar. Entonces empleemos un poquito nuestro cuestionario hacia los padres e incluso los abuelos para identificar esos eventos con más precisión.